nos ha puesto y esperamos seguir ahí un tiempo. Bien, hermanos, quisiera que, para no dilatar más este tiempo, les quisiera pedir que estudiáramos juntos un tema que, si bien es una predicación, quisiera yo moverla un poco más hacia algo como una enseñanza. Y les quisiera pedir, hermanos, si pueden acompañarme a situarse en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, si pueden buscar el capítulo 22, y ahorita me esperan tantito ahí, ahorita les digo cuál versículo. Hermanos, lo que quisiera hoy es hacer con ustedes, hacer juntos pues, es algo que a veces, como cristianos pienso yo que deberíamos hacer, y que a veces lo llegamos a hacer, al menos yo lo he hecho, y que de eso depende lo que también nosotros somos y cómo vivimos la vida en este mundo. No sé cuántos de ustedes han llegado a un punto en su vida cristiana, leyendo la Biblia o atravesando las diferentes circunstancias que uno atraviesa en la semana, a preguntarse, más allá de lo que he podido, no sé, quizás leer en algún libro, o leído directamente en la Biblia, o que me han predicado, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su corazón? ¿Quién es Jesús y cómo es? Si yo lo viera y lo tuviera enfrente y tuviera que describírselo a alguien, como cuando tú describes a un amigo, que estás con un compañero, o estás con tus papás, o estás con tu cónyuge, pues, y te dice, oye, ¿y cómo es tu compañero? Y tú le dices, él es, primero lo que primero describimos, ¿qué es, hermano? A veces es su físico, a veces sí es amable, algunos decimos, no, es buena onda. No, es medio difícil. Y empiezas a describir cómo es. Y describes, ¿no? Bueno, pues es delgado, es alto, es güerito, es morenito, no sé. Pero tu cónyuge o tus amigos o tu familiar o tu papá te pregunta, ¿pero cómo es? Bueno, pues me trata bien, es amable, dice muchos chistes, hombre, es bien gracioso. El día que lo conozcas te va a encantar. Algo así decimos, ¿no? Si yo les preguntara, hermanos, si ustedes me preguntaran a mí, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es su corazón? No puedo describirlo físicamente, a ninguno de los dos, pero si yo les preguntara, si algún incrédulo, hermanos, algún no creyente, familiar, a quien ustedes quieren compartir, les preguntara, ¿pero cómo es Jesús? ¿Qué le dirían? ¿Cómo es el corazón de Jesús? Y si su corazón es como ustedes acaban de pensar en su mente, que lo van a describir, si es así, ¿cómo es que tú vives día a día tu propia vida entendiendo que Jesús es así? Porque dijo un escritor de hace como 70 años que lo que pensamos de Dios es lo que termina siendo lo que nosotros somos. Define lo que nosotros somos porque define cómo vivimos nuestra vida, dependiendo cómo entendemos que Dios es. Y eso es lo que quisiera que hiciéramos hoy. Hoy quisiera que estudiáramos el corazón mismo de Jesús. Y es un tema que quisiera dar en dos partes. Una ahorita y otra en la tarde cuando regresemos a las 3, para que regrese. Y ahí es donde voy a llegar a la conclusión. Ahorita sí llegaré a una conclusión, pero voy a llegar a la mera, digámoslo así, en la tarde. Pero eso es lo que quiero, el viaje al que quiero llevarlos esta mañana y media tarde, de conocer quién es Jesús y quién es Dios. Y ver uno de sus muchos, porque tiene muchísimas facetas. Y para eso empezamos en Lucas capítulo 22, versículo 31, hermanos. El título del tema, por cierto, es Viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Dice Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, nada más. Dijo también el Señor,
Está hablando Jesús y dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Ese os, por cierto, no es a Pedro solamente, sino es a los 12. Es un plural. Satanás, digámoslo así, los ha pedido a todos ustedes para zarandearos como a trigo. Escuchen. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. No que no rogara por los demás, sino que él sabía lo que iba a hacer Pedro. Y dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hasta ahí. Esta es una acción que está haciendo Jesús. Normalmente, hermanos, cuando estamos leyendo esta porción, porque lo que sigue es cuando Él le va a decir, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice, no, ¿cómo crees que yo te voy a negar? Normalmente nos enfocamos precisamente en eso, en el diálogo de, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo 2 veces. Y Pedro diciendo, no. Pero Lucas registra algo con lo que el Señor abre sus palabras a Simón y le dice, Satanás te ha pedido para zarandear con, pero yo he rogado por ti. Esa acción, ténganla en mente. Segunda acción, Lucas, ahí mismo, capítulo 23, después de su arresto, en el punto álgido de su crucifixión, observe lo que dice Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De nuevo, y Jesús decía, ¿a quién le decía, hermanos? ¿A quién le decía? Al Padre. ¿Qué le decía? ¿Me puede repetir lo que dice ahí, por favor? Perdónalos. Padre, perdónalos. Lo acababan de golpear toda la madrugada, hermano. Lo acababan de humillar toda la madrugada. Y ahora lo tenían ahí colgando por horas, clavado, sangrante y humillado en público, con 2 ladrones, poniéndolo a ellos, poniéndolo a la par de esos ladrones. Y lo que él hace en ese instante es decirle a Dios, a su Padre, al que estaba listo para enviar ángeles a librarlo, le dice, Padre, perdónalos. Allí estaban los fariseos, allí estaban los sacerdotes, se estaban burlando de él, lo estaban provocando, y a ellos y a todos los demás se refiere cuando le dice al Señor, al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, en parte, hermanos, la verdad es que sí sabían, ¿no? Sabían que estaban golpeándolo, lo querían matar, pero lo que el Señor estaba tratando de decirle es, no entienden a quién se lo están haciendo. No saben a quién se lo están haciendo y no saben las implicaciones de lo que están haciendo conmigo. Perdónalos. Estas 2 acciones, hermanos. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? En esos 2 momentos, ¿qué estaba haciendo? Y entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús hoy, hermanos? Bueno, Él murió, resucitó, se apareció por 40 días, ascendió al cielo, y desde ese día que ascendió al cielo, al día de hoy, ¿qué está haciendo el Señor? Digo, no hay tiempo en el cielo como nosotros, pero ¿qué está, comparándolo, qué está haciendo Jesucristo hoy es 20, ¿verdad? 21, 22, 21. ¿Qué está haciendo Jesús el 21 de enero del 2024 allá arriba? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo hoy a las 10:40 de la mañana? ¿Qué está haciendo por mí? ¿O qué está haciendo él? La Biblia dice que él está intercediendo. La Biblia dice que él está abogando por nosotros. Ahora, son 2 cosas distintas, hermanos. Interceder por nosotros y abogar por nosotros. Pero hoy me voy a enfocar en la primera de ellas. Él está intercediendo por usted y por mí.
¿Por qué digo que son diferentes? Lo único que me voy a meter en eso ahorita es interceder. Él lo hace continuamente. Y abogar lo hace solo cuando se requiere. Pero interceder, ¿qué es interceder? Interceder, hermanos, es obrar entre dos partes como un mediador en beneficio de una de ellas. Como cuando el papá va a la secundaria porque regañaron a su hijo y entonces él va, está intercediendo entre dos partes. ¿Entre quién? Entre la dirección y entre el hijo. Entonces él va en favor del hijo a interceder por él con la dirección. No, dale chance, etcétera, etcétera. O lo que hace un seguro cuando chocan dos y entonces él intercede entre esos dos a favor de quien le contrató a él su seguro. Eso es interceder. Es cuando una parte que no tiene afección llega para ayudar a una de dos que están en pugna y voltear hacia la que fue ofendida y decirle, no le hagas nada. Mira, vamos a arreglarnos entre tú y yo y déjalo a él. No pasa nada. Mira, yo te aseguro, yo me comprometo a que él va a hacer esto y eso es interceder, hermano. La Biblia dice que Jesucristo actualmente está intercediendo por usted y por mí. Pero para entender por qué está intercediendo y cómo está intercediendo, primero debemos saber cómo fue, escuchen, cómo fue su corazón cuando estaba en la tierra. ¿Y cómo es su corazón estando en el cielo ahora? Acompáñenme a la única porción donde Jesús literalmente abre su corazón y nos describe cómo es Él por dentro. Cómo es Él en su forma de ser natural, en su esencia. Literalmente Él nos describe su corazón y lo dice así. En Mateo capítulo 11. Porque si conocemos el corazón del Señor, vamos a entender qué clase de intercesor tenemos. En Mateo 11, versículos 28, 29 y 30, tenemos unos versículos muy conocidos. Yo creo que, si no es que todos en este lugar nos lo sabemos de memoria, la mayoría lo haríamos. Mateo 11, 28 al 30. ¿Me ayudaría, por favor, usted a leer lo que dice? Adelante. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la porción, hermanos, donde si bien todos los evangelios, podemos ver cómo es actuando su corazón. Esta es la porción donde Él nos lo dice. Él nos dice cómo es Él por dentro. Él nos dice qué clase de persona es a quien nosotros nos podemos acercar o alejar. Y Él nos dice en el versículo 29, aprended de mí, porque yo, en mi corazón, yo por dentro, yo Jesús, soy manso y humilde. Y lo dice de corazón o en mi corazón. El griego es un juego de palabras allí. Él nos está diciendo por qué nos podemos acercar a Él. ¿Por qué está diciendo a todos? Les dice, vengan a mí. Y te dice por qué. ¿Por qué puedes acercarte a Él sin problema? Porque Él en su corazón, en su forma de ser natural, esa que le brota, esa que tú lo describirías delante de tus amigos si lo fueras a presentar o a tus papás, esa forma de ser, la que tú lo verías día a día, en su corazón va. Él dice, yo soy manso y humilde. Manso, hermanos. La palabra ya ven que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra manso y la palabra humilde en el griego en el que se fue escrito son dos palabras que se traslapan un poquito. Manso es
es una palabra que suele ser usada como sinónimo de humilde. Él está diciendo que él es tranquilo. Él está diciendo que él es gentil, hermanos. ¿Qué es una persona gentil? Él está diciendo que él no es duro, vamos. Él está diciendo que él no es una persona enojona. Él no es una persona que cuando le hace reacciona y te la devuelve. Él está diciendo que él no se exaspera rápido. Es como, oh, ya qué desesperación con él, ya me voy. Él no es así. Él te está diciendo, yo soy manso. Yo soy tranquilo. Él es la persona más comprensiva de todo el universo. Eso es lo que está diciendo él cuando utiliza la palabra manso. Ese es su corazón, hermano. Ese es el corazón de Jesús. Él es tranquilo. Él es gentil. Él es comprensivo. Él no se exaspera rápido. Y luego dice, yo soy manso y humilde. Esa palabra humilde solo se utiliza 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y describe específicamente a una persona de humilde condición económica. Describe a una persona, lo voy a decir de esa manera, pobre, que no tiene tanto dinero. Pero ¿cómo es una persona así? Tú conoces a una persona con mucho dinero. De hecho, ayer hablábamos mi papá y yo acerca de una persona en Estados Unidos con mucho dinero y le decía, a esta persona tú no te le puedes acercar. Te van a detener, es un pastor, te van a detener diáconos, guardaespaldas, una cosa así, no te van a dejar acercarte. Para ver a esta persona tienes que agendar una cita con 4 meses y tienes que pagar $2,500. Porque es una persona que tiene bastante dinero, no les voy a decir quién es, tiene bastante dinero, es pastor, tiene una mega iglesia, tú no te le puedes acercar. Pero cuando tú conoces a una persona de humilde condición, sabes que puedes acercarte a él sin problema. Sabes que puedes ir y hacerte su amigo. Ayer, hermanos, andaba yo imprimiendo unos calendarios y estaba en una tienda y entonces pasa una persona que por su aspecto sabía yo que era de la calle, que vivía en la calle, y traía cargando sus típicos costalitos de botellas, de cartón, cosas así. Se detiene, yo estoy en la puerta afuerita del local donde estaban imprimiendo. Se detiene justo enfrente de mí y dice, no me dice, solo él dice, ¿cajas o botellas? Entonces yo estaba a punto de responder, no tengo, cuando de adentro de la tienda los que atendían le dicen, ahora no tenemos, mi Chuy. Y entonces él sonríe y se mete. Y empiezan a platicar con él. Y uno de los de la tienda traía mucha tos y le dice, no, hombre, hazte un té de ajenjo con 7 ajos y cúrcuma. Y me aprendí. Y se te va a quitar así. Y miel. Y ya le dio la explicación de por qué cada uno, ¿no? Era su amigo. Es una persona accesible. Puede ser tu amigo. Y entonces yo me uní a la conversación. Bueno, ni dije nada, solo me acerqué más, empecé a escuchar y empecé a sonreír. Porque es una persona con la que te puedes acercar. Es accesible. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él es accesible. Con Él, hermano, no tienes que tener requisitos. No tienes que tener algunas características previas para acercarte a Él. ¿Sabes cuáles son los únicos requisitos que Él pide para ir a Él? Que estés trabajado y cansado, cargado. Esos son. ¿Los tienes? La mayoría de los seres humanos, si no es que todos los seres humanos los tenemos, puedes acercarte a Él. Él es gentil en su corazón y Él recibe a todos, al que sea. Ese es el corazón de Jesús. Este es el corazón que Él tenía. ¿Y cómo lo sabemos, hermano? ¿Cómo saber que Él era así? Hermanos, no tenemos tiempo. Sería maravilloso, de verdad sería maravilloso, poder observar cada interacción que Jesús hizo en los evangelios. Pero yo solo quiero que vean 4, tal vez una quinta.
quiero que lo veas a Él. Demostrar que ese era su corazón. Esa es su forma de ser natural, gentil, tierno y accesible a todos. Observa conmigo Mateo capítulo 8. Este es uno de los momentos que más me gusta del Señor. Mateo capítulo 8. Versículo 1. Jesús acaba de terminar el Sermón del Monte. Jesús nosotros lo leemos en 3 capítulos, hermano, pero quién sabe cuántas horas le tomó al Señor predicar lo que predicó en el Sermón del Monte. Y no había empezado ahí, ya venía haciendo varias cosas. Entonces dice que sube al monte, se sienta y empieza a enseñar. Y está enseñando a una multitud en el monte, baja del monte. Y vean esto. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Se la jugó el leproso. Él tenía que haber venido gritando, inmundo, inmundo, y todo el mundo a correr. Y queda solo él y Jesús. Diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo no sé si el leproso de paso estuvo oyendo el Sermón del Monte. Pero se acerca, se arrodilla, se la juega. Porque bien pudieron haberlo apedreado por haber roto la ley y por haberse acercado. Pero está allí, delante de Jesús, y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y entonces Jesús hace lo que nunca nadie hubiera hecho. Y otra cosa que nunca nadie hizo. Dice que Jesús extendió su mano y le tocó. Hermanos, de acuerdo al Pentateuco, y era sabido por cualquier lector de la ley, tú tocas a un leproso, tú te vuelves inmundo, tú te contaminas. Pero él fue y lo tocó, y en lugar de él contaminarse, él limpió al leproso. ¿Quién sabe cuánto tiempo hacía que ese leproso no sentía a otra persona tocarlo? No pudo resistirlo el Señor. Cuando vio a esta persona en sufrimiento y conociendo él toda la historia de este leproso, y ve a este leproso que con un corazón desesperanzado y sabiendo que es lo último que puede hacer y se está jugando la vida, llega delante de él y le dice, si quieres. Hermanos, esa expresión se lee fácil, pero para que tú llegues a un punto de decirle, Señor, si tú quieres, ya ni siquiera me atrevo a pedírtelo, te lo dejo a ti. Cuando tú llegas a un punto allí es porque sabes qué clase de persona eres tú y sabes a quién te le estás acercando y lo que le estás pidiendo. Tu corazón está totalmente humillado. Y el Señor, sabiendo el corazón de esta persona, sabiendo su historia y escuchando su petición, se lanza hacia él a sanarlo, pero no solo a sanarlo, lo toca. Con esta porción y las otras 3 que vamos a ver, lo que quiero demostrar es que eso era el Señor. Cuando Él veía a una persona sufriendo delante de Él, cuando Él veía a una persona batallando, su corazón gentil, humilde, manso, accesible, lo empujaba hacia las personas. Era como un imán, hermanos. Él no podía resistir ir hacia las personas que estaban sufriendo y ayudarlas. No podía resistir ir hacia los enfermos y sanarlos. Él estaba cansado muchas veces, ahorita lo vamos a ver. Pero no podía dejar de estar con ellos, sanándolos, perdonándolos, limpiándolos, ayudándolos. Eso hizo con él. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó y dijo, quiero. Se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Vea conmigo Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos del 10. No, del 11, perdón, al 15.
Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Sabe dónde es Naín? ¿Se acuerda de Sarepta? De la viuda de Sarepta, donde Eliseo. Ese es el mismo lugar. Está a un lado, Sarepta está a un ladito de Naín. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. ¿Quién era ese difunto? Era un hijo único de su madre, que además esta señora era viuda, se quedó sin nadie. Dice, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando, escuche, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Ahí está su corazón. Y le dijo a esta ancianita, se le acerca a esta ancianita que sabe que ya no tiene a nadie. Se compadece de ella. No puede evitarlo, hermano. Este es su corazón. Se le acerca y le dice, no llores. Oh, hermano, yo no me puedo imaginar ese escena. Trato de recrearla en mi mente, pero no puedo alcanzar a ver el amor, la compasión y la misericordia del Señor Jesucristo con esta señora, que para ella, este hombre no la conocía, y se le acerca y le dice, no llores. Yo no me imagino cómo lo pronuncia, no puedo recrearlo en mi mente, pero este era su corazón. Dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. El punto no era el difunto, aunque también, sino era la madre que estaba sufriendo. Este es su corazón, hermano. Con un enfermo de lepra y con una persona que está sufriendo una pérdida. Es el mismo corazón compasivo, tierno, gentil, amable, accesible, manso, humilde. Marcos, por favor, acompáñeme a Marcos. Deleítese en conocer más a nuestro Salvador, al que nos salvó y al que intercede actualmente por nosotros. Marcos, capítulo 6, versículos 30 en adelante. Dicen, había mandado a los 12 a predicar. Entonces dice el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Ahí está de nuevo un corazón compasivo. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, llegaban y le decían y le pedían y les pedían a ellos. De manera que ni aún tenían tiempo para comer. Dice el versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero, esto pasa, muchos lo vieron ir y le reconocieron. ¿Y qué hicieron? Yo lo hubiera hecho. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. El Señor quería poner a sus discípulos a descansar, quería descansar él mismo, quería estar solito. Pero entonces llega un montón de gente, los persigue, hasta llegan antes que ellos. Ah, mira, ya llegamos, aquí te estamos esperando. Y él diciendo, bueno, yo quería soledad. Pero vea el corazón, manso, humilde, gentil, accesible, tierno del Señor. Dice el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cansado, no lo podía evitar. Su corazón lo empujaba hacia la gente. Lo empujaba a atenderlos, a enseñarles. Y después de eso, se hace tarde. Y los discípulos, yo me imagino... Bien, o sea, la verdad es que estaban pensando con lógica. Le dicen, mándalos a sus casas, ya es de noche. Pero él, ¿qué es lo que hace en esa ocasión? Les da de comer. Él no puede evitarlo, hermano. Y él sabía
Es más, no necesitaba uno ser Jesús para haberlo sabido. Él sabía que muchos estaban allí solo por la comida. Pero les dijo, no, ustedes no, yo ya los conozco, mira, fulano, no, háganse para allá. Yo no les voy a dar de comer porque ustedes solo vienen por comida. A ustedes sí. Ustedes sí me pusieron atención en la predicación. Él no hace eso. Él les da de comer. Porque Él los ve que vienen a Él con hambre espiritual y con hambre física. Y les da de comer. Es este el Salvador que tenemos, hermano. Este era su corazón mismo. Y el último episodio que vamos a ver hoy, Lucas capítulo 19. Versículos del 7 al 10. Entra a Jericó y conoce a una persona chaparrita que se llama Zaqueo. Zacayo. Y entonces le dice, voy a ir a tu casa, Zaqueo, bájate. Zaqueo se baja. Entonces vea el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pregunta, hermano. Yo sé que tendemos a regañar a los fariseos, escribas, etc. Conociendo la fama, y la verdad que la tenían, de los publicanos, como Zaqueo, y Mateo en su lugar, en su momento, perdón, y otros, ¿era o no era hombre pecador Zaqueo? Además, digo, todos somos pecadores, eso sí es cierto, pero el punto al que querían señalar los fariseos de que era traidor, de que era corrupto, que pedía mordidas, que andaba robando a la gente, ¿era o no era? ¿Tenía o no tenía razón? Sí lo era. Sí tenía razón. Bueno, a esa clase de hombre no ha dicho nada. Zaqueo no ha dicho ni una sola palabra. No ha dicho, Señor, ¿sabes qué? Me arrepiento. Bueno, entonces sí, Zaqueo, voy a ir a tu casa. Bueno, Señor, perdóname por todos mis pecados. Está bien, Zaqueo. Entonces sí voy a ir a posar a tu casa. No ha dicho nada. ¿Me explico? No ha dicho una sola palabra Zaqueo. Y es un pecador. Dice. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ahora sí, llega a su casa. Está allí Zaqueo. Está allí el Señor. Y entonces ahora sí Zaqueo dice, puesto en pie, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y entonces Jesús, con ese corazón maravilloso que estamos estudiando, responde. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y entonces explica por qué se fue con él. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con esas personas, pecadores, como todos, hermano, merecedores del infierno, como todos nosotros, necesitados de gracia y misericordia de parte de Dios, como todos, a esa persona que ni siquiera delante de los hombres se ha visto unas obras de arrepentimiento, no se ha visto que realmente ya se arrepienta de sus pecados y ya no ha dado pruebas. Pero el Señor ve su corazón y sabe que, ¡pum!, le cayó la conciencia de que lo que ha hecho ha estado mal. Yo no sé si ya había llegado al punto, lo llegó después de decir, ya no lo tengo que hacer. Pero le cayó el balde de agua fría y decir, wow, delante de este hombre, es cierto, soy un pecador. Con él se fue. No podía evitar el Señor tampoco irse con esas personas que estaban en ese momento cayendo en conciencia de su condición pecadora. Fueran enfermos, estuvieran sufriendo una pérdida, fueran pecadores como lo hemos visto, o tuvieran una necesidad, el Señor no se podía detener. Le mostré 4 diferentes episodios. Vimos 4 diferentes episodios, pero le desafío, busque por los 4 evangelios cualquier momento en el que una persona esté sufriendo, enferma, con una necesidad o cayendo en cuenta de su pecado sin haberse arrepentido tal cual, así de diccionario la definición de arrepentimiento, sino que sencillamente hubiera caído en cuenta de su pecado. Cualquiera de estas personas busque a través de los 4 evangelios y vea cómo era Jesús con ellos y lo va a ver igual. Iba encima de ellos. No podía detenerse, no se restringía, no decía, no, es que está bien enfermo,
enfermo. No, es que esta persona ya había sanado allá, ya viene otra vez, ya le di de comer allá y ahora quiere acá. No hacía eso. El Señor siempre fue manso, humilde. Ese es su corazón, hermano. Él siempre era impelido por su propia naturaleza hacia los sufrientes y pecadores. Diferente, paréntesis, diferente con aquellos que eran pecadores como todos, pero se negaban a reconocerlo, diferente. Allí sí, entonces usted veía a un Jesús molesto y a un Jesús severo. Pero la diferencia era ¿quién? Era ¿cuál era su corazón? Era su actitud. Cuando una persona se negaba a reconocer delante de él que era pecadora, entonces este Jesús, manso y humilde, se ponía firme. Pero si era una persona de las 4 que les mostré, él siempre era tierno, siempre fue gentil. Así que mi hermano, escucha, esto es para ti. Ese mismo Jesús que iba sobre las personas es el Jesús que está contigo cuando estés sufriendo. Allí, cuando estás viviendo eso que todavía nadie más se entera, no lo has puesto en tu Facebook o en tu estado de WhatsApp, solo tú lo sabes, te acabas de enfermar, tu hijo se acaba de enfermar, te acabas de caer, acabas de tener un accidente, acabas de perder algo, te acabas de despedir, lo que sea, acabas de caer en cuenta de tu pecado, te acaban de hacer ver que lo que has estado haciendo está mal, lo que quieras, hermano, cuando estés allí, puedes estar seguro que su corazón está conmovido hacia ti. Tu mismo sufrimiento está impulsando al Señor a estar cerca de ti, como el sufrimiento de estas otras personas lo impulsaban a estar con Él. Incluso cuando has pecado y lo entiendes, sin aún, vas a llegar, sin aún haber hecho ningún cambio, ninguna corrección, solo tienes tu pena y tu culpa por haber hecho lo malo, pero ya caíste en cuenta y estás en ese colapso de haber visto tu propia maldad. Aún allí tienes a su corazón contigo, listo para perdonarte, listo para interceder y en este caso ahora sí abogar por ti. Hay casos, hermanos, incluso de personas, solo se las voy a mencionar, usted lo puede buscar después, que no dieron ninguna muestra de un arrepentimiento tal cual, pero aún así el Señor los perdonó. ¿Se acuerda de la mujer adúltera de Juan 8? En ningún momento ella dice nada más que, no, Señor, ninguno me condenó, nadie me aventó piedras. No ha dicho, me estoy arrepentida, perdóname, no ha dicho nada. La pescaron en el mismo acto. Yo no sé si en qué momento ella cayó en cuenta, pero aún a ella, sin dar una sola muestra de ya, decir, ¿sabes qué, Señor? Sí es cierto, ya voy a dejar esta vida de adulterio, a ella, Dios, el Señor le dice, ni yo te condeno, solo vete y no peques más. Su corazón no fue, bueno, pues ahora sí que ya se fueron todos, ahora sí vas a saber lo que es buena mujer. Y y has hecho esto, y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. No hizo. ¿Podía? Sí. ¿Lo hizo? No. No lo hizo. ¿Se acuerdan de la historia? Es más, está allí, justo a un lado en la Biblia, en Lucas 18. La historia que él cuenta de la parábola del fariseo y del publicano que subieron al templo. ¿Y cómo va el fariseo y se empieza a alabar y decir, ay, gracias, Señor, porque yo no he caído en pecados como el de otro hermano de la iglesia? Gracias porque yo no soy como mi esposa no se da cuenta que ella es así, pero gracias porque yo no soy él. Ahí está el fariseo, orando según él en el templo. Entonces llega el publicano, no dice, eso era broma, no, eso fue invento mío. Pero entonces llega el publicano y dice que ni siquiera se atrevía a mirar, se golpeaba el pecho y le decía, sé propicio a mí, que soy pecador. No ha dicho, me arrepiento, pero cayó en cuenta de su condición, ¿me explico? Esa es la diferencia, hermano. Cuando colapsas en la realidad de tu maldad y te abruma y dices, he ofendido a Dios, estoy mal. Viene ahora sí el proceso mental de que te caiga, decimos el 20, y
y luego arrepentirte y luego empezar a hacer cambios. Pero desde el momento mismo en que ¡pum! Dios te abre los ojos a lo que has estado haciendo. Dice el Señor que él, ese publicano que hacía eso, se fue justificado antes que el otro. Y el otro no hacía nada mal. ¿Vieron? El otro, además de que era presumido y lo que usted quiera, pero a lo mejor sí es cierto, no había hecho esas cosas. O sea, a lo mejor en serio, él no era ladrón, él no era adúltero, él no era injusto, él hacía todas sus cosas bien. Tal vez es cierto, porque el Señor nunca dice, pero ese publicano era un mentiroso, nunca dijo nada. Tal vez sí era así de justo, pero aún así, a Dios le importó más una persona que cayó colapsada en la realidad de su pecado, que el otro que llevaba una vida bastante buena. Pero hermanos, ¿cómo puedo entender por qué hacía eso entonces? ¿Y cómo puedo estar seguro hoy que ese mismo Jesús que vio en los evangelios, porque alguien me puede decir, sí, Gerardo, pero es que ese es Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Y es que ese es Jesús cuando andaba con esas personas. Pero es que tú no me conoces. Es que tú no sabes mi vida. Y yo no puedo estar seguro de que ese mismo Jesús amoroso me está amando a mí, sobre todo ahora que está en el trono. Sobre todo que ahora que está perfecto allá. ¿Cómo puedo saber que Él sigue queriendo acercarse a mí cuando estoy sufriendo? Sigue queriendo acercarse a mí cuando estoy teniendo carencias. ¿Cómo lo puedo saber, Gerardo? ¿Cómo puedo saber que su corazón no ha cambiado? ¿Cómo puedo saber que Él sigue siendo manso y humilde de corazón? Por dos razones, hermanos. Número uno, cuando el Señor resucitó, Él resucitó no a su forma glorificada como en el monte de la transfiguración, ¿verdad que no? Él resucitó con un cuerpo humano glorificado. Todavía un cuerpo humano glorificado que aún tiene, ¿qué? Las marcas. Su cuerpo es perfecto ahora. Se puede teletransportar, puede atravesar paredes, puede volar, no necesita dormir, no necesita comer, puede incluso cambiar su apariencia para no ser reconocido. Tiene un cuerpo glorificado, como el que vamos a tener nosotros. Por cierto, emociones, vamos a volar. Pero sigue siendo humano. No ha adquirido de nuevo su apariencia del ángel de Jehová preencarnada. Él sigue estando como un ser humano, pero ahora glorificado, y permanece en sus marcas porque Él quiere. Eso quiere decir que tiene el mismo corazón. Hermanos, el corazón del Señor Jesucristo hacía lo que hacía porque era un corazón perfecto, sin contaminación de pecado. Ahí va. Cuando yo vi a esta persona en la tienda, de la historia que le cuento, cuando yo veo a esta persona como llega, lo primero que me vino a la mente, me vinieron varias emociones, en orden. Pero una de las cosas que me vino es, cautela. 2, la verdad, hermano, no puedo evitarlo. Olía mal y estaba mal y fue como... Pero al mismo tiempo también me dio mucha compasión. Y mi esposa no me dejará mentir. Cuando yo veo a alguien que tiene necesidad, saco mi cartera o lo que tenga y se lo doy. Entonces, tristemente en mi caso, la compasión vino hasta más despuesito. Porque en mi corazón, hermano, porque mi alma está contaminada por mi naturaleza pecaminosa. Mis emociones, mis reacciones están empañadas por el pecado que recibí de mi padre Adán. Así que mi tristeza, mi alegría, mi compasión, mi ira, mi gozo, todo está empañado por el pecado. ¿Qué significa eso? Que no me enojo por lo que debería enojarme, o me enojo desmedidamente, o me enojo cuando no debería enojar. Que no me entristezco cuando debería entristecerme, o no me entristezco por las cosas que me debería entristecer, ni en la medida en la que me debería entristecer. ¿Qué quiere decir eso? No puedo confiar plenamente en mis emociones, ni usted en las suyas. Porque mi naturaleza pecaminosa se mezcla con eso. La tristeza, el gozo, la ira, todo eso Dios lo puso en nosotros, pero está contaminado. Con Jesús no. Él no tenía pecado.
Él nació sin naturaleza pecaminosa. Así que cuando él se entristecía por las cosas correctas, en la medida correcta, y tenía una reacción correcta por esa tristeza. Cuando él se enojaba por las cosas correctas, se enojaba en la medida correcta, y tenía una reacción correcta por esas cosas que lo hacían enojarse. Ese mismo Jesús, ese mismo corazón perfecto, que se entristece perfectamente, que se enoja perfectamente, que se alegra perfectamente y que se conmueve perfectamente, está sentado en el trono a un lado de Dios, intercediendo por usted y por mí. Así que al entender cómo era su corazón entonces y aceptar cómo sigue siendo hoy en el cielo, estamos listos para comprender mejor y cerrar este tema, lo que está haciendo justo en este momento, hermanos. Pero para hacerlo, para entender cómo es que está intercediendo, por qué está intercediendo y por qué eso debería gozarme, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Ha escuchado la palabra justificación? Somos justificados en Cristo. ¿De acuerdo? La palabra justificación quiere decir que fuimos declarados justos y completamente exonerados de la culpabilidad de nuestro pecado delante de Dios, debido a lo que Jesús hizo. Y entonces lo que hizo Dios fue imputarnos la justicia de Cristo en nosotros. No somos justos, nadie. Nos colocaron la justicia de alguien encima. ¿De quién? De Cristo. Eso es la justificación. Fuimos justificados. No nos hicieron justos. No lo somos y no nos hicieron como tal, sino que nos imputaron, nos pusieron encima la justicia de Jesucristo. Él sí es justo, Él sí fue perfecto. Eso es la justificación. Pero imagínense, ese fue el trabajo, uno de los tantos trabajos que el Señor hizo cuando estaba aquí en la tierra, y por lo cual vivió perfectamente, murió en la cruz y resucitó para justificarnos delante de Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 5. Justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Dios, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, eso fue lo que hizo. Pero imagínense que Jesús, hermano, hubiera dicho, bueno, ya morí, ya resucité, me voy a sentar y ya háganle como ustedes puedan, ¿no? Ya hice lo demás, ahora les toca a ustedes. ¿Usted estaría tranquilo? Es como si, a ver, ya, creíste en mí, ya te justifica. Ahora, de aquí a que te mueres, en este mundo terrenal y en esa vida, háganle como puedas. Ya. Yo no me sentiría tranquilo con un Salvador así. Porque me sentiría como cuando te dicen, mira, tú estás perdido, no sé, en una ciudad y le pides dirección a alguien y te dice, bueno, ya te dije, ahora tú llegas solo. Es como, pero, ¿y si me acompañas? No, yo tengo cosas que hacer, tú ya te dije, te vas por aquí, te dobles para allá y las haces para allá. Yo me sentiría totalmente abandonado. Y diría, pues ya me dijo, pero quién sabe si vaya a llegar. Eso pasaría, hermanos, si el Señor Jesucristo no hubiera sido un Salvador completo. Un Salvador que te diga, bueno, pues ya te justifiqué, ya te santifiqué, yo me voy a sentar, ya voy a descansar, ahora se te toca a ti. Eso pasaría. Pero Él no es así, hermano. Él no hace esto. Él es un Salvador completo y quiere decir que sigue siendo un Salvador en el momento presente. Ahorita, el 21 de enero del 2024, lo va a hacer el 22 y lo va a hacer el 23 y lo va a hacer el 25 y etcétera, etcétera. ¿Por qué, hermanos? Porque Él conoce las debilidades del pueblo que compró con su sangre. Todos, hermanos, normalmente asentimos, decimos sí, amén, etcétera, cuando alguien está predicando aquí al frente. Y cuando decimos que Jesús nos salvó, sí, amén, y que Dios perdonó todos nuestros pecados, amén, sí, claro que sí. Pero siempre, en nuestro andar,
cuando le fallamos a Dios, o cuando nos volvemos a equivocar, o cuando nos pasa algo malo y tú sabes que, como yo, tu vida no es perfecta, no es lo que Dios querría que fuera, y te pasa algo malo y tienes una carencia, siempre hay, dígame así, un rinconcito en nuestra mente y en nuestro corazón que se resiste a creer que Dios nos perdonó así como así. Siempre hay un rinconcito en tu mente cuando le has fallado a Dios, cuando no eres lo que quisieras o lo que Dios quiere que seas, y fallas y fracasas, siempre hay un rinconcito allí, abajo, que nadie sabe. Solo tú, es más, ni siquiera creo que me vayas a decir que sí ahorita. Pero siempre hay un cachito allá adentro, en el fondo, que se resiste a decir, sí, Señor me ha perdonado todo, incluido esto que acabo de hacer. Pensamos en el fondo que un día de estos vamos a terminar hartando a Dios. Pensamos que un día de estos el Señor va a decir, es que ya me cansé contigo, ya. Siempre vienes a pedirme perdón, ya. Llegamos a anidar eso allí abajo, allí en el fondo. Pero hermanos, Jesús es un Salvador que no solo hizo el esfuerzo de venir y morir y resucitar, sino que además, escúcheme, sentándose en su trono a la diestra del Padre, continúa su labor del Salvador al interceder ante el Padre en nuestro beneficio cuando fallamos. ¿Cómo? Al recordarle al Padre la salvación que nos ha conseguido y el perdón que Él obtuvo para nosotros. Y lo que persigue es que el Padre mire su justicia, la de Cristo, que el Padre voltee su mirada hacia la justicia de Cristo, en lugar de nuestros continuos pecados. Eso es lo que Él hace, hermanos, todos los días por usted y por mí. Ese es un Salvador completo que sabe que no solamente era cuestión de salvarnos, de morir en la cruz, sino que era cuestión de sentarse a un lado del trono y todos los días estarle diciendo al Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y estarle diciendo al Padre, yo he rogado por ti, Gerardo, para que tu fe no falte, porque sé que Satanás me pidió ir contigo, porque yo sé que viene una prueba fuerte, porque yo sé que te van a despedir, porque yo sé que te vas a enfermar y yo he rogado por ti. Hermanos, imagínense eso. Eso es lo que el Señor está haciendo constantemente, una y otra vez por usted y por mí. Ese hombre perfecto, de corazón manso, de corazón humilde, de ser compasivo, gentil, accesible, Él está a un lado del Padre, orando constantemente por ti y por mí, porque sabe cómo somos y sabe que todavía faltan días para que o partamos de este mundo y estemos ya sin pecado arriba, o Él venga y nos transforme. Y sabe, dice el autor de Hebreos, sabe lo que es ser tentado en todo. Observe por favor conmigo dos últimas porciones. Romanos capítulo 8. Versículo 31. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nos invita a reflexionar. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y entonces dice algo que seguramente se nos ha venido a la mente en algún momento de nuestra vida. ¿Quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Porque Dios es el que justifica. Y luego dice, ¿quién es el que condenará? Cristo.
es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que, léalo usted por favor. ¿Sabe por qué estuvo diciendo el que murió, resucitó? Porque es lo que está tratando de decirnos Pablo. Jesucristo es un Salvador completo. No solamente murió y resucitó, ahora está a la diestra del Padre y sigue salvándonos al interceder continuamente por usted y por mí. Porque su corazón lo mueve a eso. Porque Él no puede evitar, cuando lo ve sufriendo, cuando lo ve enfermo, cuando lo ve con carencias, cuando lo ve llorando, cuando lo ve desesperado, sintiéndose solo o lo ve caído, Él no puede evitar voltear al Padre y decir, por favor, te ruego por Él. Yo lo salvé, Él creyó en mí, ayúdame. Dale, sánalo, perdónalo, mírame a mí, yo lo salvé. Hagamos algo por Él. Eso es lo que Él está haciendo constantemente, hermano, por usted. No se sienta solo en las pruebas, no se sienta solo en las dificultades, no se sienta solo y abandonado cuando está enfermo, cuando está sufriendo, cuando no tiene ya nada, cuando ha perdido la esperanza. No es así. Tiene a alguien que está orando por usted en el cielo. Él está continua y permanentemente haciendo lo que vimos en los primeros versículos. Y vea conmigo la última porción, Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Escuchen, más Jesucristo, como intercesor, como un sumo sacerdote, dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí está el punto. Por lo cual puede también, ¿cuál es la palabra? Salvar, un salvador completo, nos sigue salvando en ese sentido. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Esa palabra perpetuamente, panteleon, es completamente. No solamente habla de tiempo, sino de una manera completa. Perpetuamente, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo, ahí está el tema, viviendo siempre, para interceder por ellos. Imagina, hermano, lo que sería si en tus momentos de sufrimiento y debilidad, en tus momentos de derrota y fracaso, pudieras escuchar a Jesús en el cuarto de al lado, orando por ti. ¿Qué se sentiría, hermano? Si supieras, ¿qué se siente cuando alguien te dice, hermano, he estado orando por ti? Sé que has estado paseando por un momento difícil. Mi familia y yo estamos orando por ti. ¿Qué se siente, hermano? Yo, hermano, siento algo indescriptible cuando mi papá me dice, oye, te manda saludos el hermano tal, dice que está orando por ti. Se siente tan bien saber que alguien que podría ocuparse de sus propios asuntos prefiere voltear hacia mí, pensar en mí y decir, Dios, bendícelo. Señor, ayúdalo. Señor, dale. Señor, no sé qué está viviendo, pero escúchalo. Se siente tan bien saber que alguien está hablando con el Padre a mi favor cuando yo sé qué clase de persona soy. Ahora imagínese, hermano, y véalo en su mente lo que debe ser cuando usted está en esos momentos de sufrimiento y debilidad o de derrota y fracaso, pero allí está Jesús orando por usted, como oró por Pedro, e incluso por las personas que se burlaban de él. Pero Él lo hace porque su corazón es manso y humilde.
Él está orando por ustedes, hermanos. Él está orando por mí. Ese es el Salvador que tenemos. Amén. Así que lo que quiero invitar, la primera invitación de esta mañana, pero les dije, la conclusión viene después, en el tema que sigue en la tarde, es: fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en el Salvador que tenemos. Y abre tu corazón a lo que está allí en la Biblia, hermano. Yo no me lo inventé. Está allí, usted lo vio vez tras vez tras vez, y yo lo desafío a que te siga y vea el corazón de este hombre perfecto que es nuestro Salvador, que está sentado al lado de la persona más importante del universo, pero Él, perfecto, Él, compasivo, está hablando bien de usted y de mí. Aun cuando fallamos, hermano, le está diciendo: sí, pero yo fui el que lo salvó. Ve mi justicia, Él creyó en mí. Ve mi justicia, no vea su pecado, perdónalo. Este es el Salvador, hermano. Hace unos días yo le decía a mi esposa que este es el Jesús que yo quiero que mis hijos conozcan. Esta es la clase de Dios que yo quiero que ellos vean y crean y sientan que los acompaña día a día y que los puede ayudar en cualquier cosa, hermano. Aún en algo tan sencillo como no dormí bien, me siento bien. ¿Cómo se siente usted cuando no duerme bien? Me siento bien irritable. Aún allí en cosas tan cotidianas y pequeñas, que vean a Jesús, a este Jesús compasivo, y le digan: me ayudas. Ayúdame a sentirme bien, a no andar de grosero con los demás, a no andar de enojón. Ayúdame en esas cosas. Este es el Salvador que usted y yo deberíamos de tener a diario en mente. Yo no sé qué clase de Jesús conocía usted antes. Yo no sé qué clase de Dios se imaginaba usted. Pero este es el verdadero. Y por su boca, Él nos dijo: así soy de corazón. Este es mi corazón realmente. Yo no soy un Jesús que truena, que regaña, que se venga, que a la primera hora les aplasto como si fueran moscas. Yo no soy así. Él nos dijo qué clase de Jesús es. Y lo que vamos a ver en el que sigue, hermano, es al Padre. Y vamos a ver que son iguales. Vamos a ver que el Padre no es un Dios iracundo que tronaba con fuego, como a veces nos lo quieren hacer ver, o como a veces uno se lo imagina cuando lees el Antiguo Testamento. Dios el Padre tampoco. No es eso. Es igual que Jesús. Le invito, hermano, hoy a que busque a este Jesús en esos momentos de necesidad. Vamos a orar, por favor, y terminamos. Bendito Señor, Dios grande y todopoderoso, grande en misericordia, grande en bondad, compasivo, Dios misericordioso y clemente. Oramos a ti, Señor, en esta mañana y te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias por cómo es su corazón, porque bien, Señor, puede ser de otra manera con nosotros y nos lo tendríamos bien merecido. Pero el corazón de tu Hijo Jesucristo y del tuyo es manso y humilde. Gracias, Señor, y alabamos a tu Hijo Jesucristo porque Él intercede por nosotros, porque lo necesitamos día a día. Gracias, Señor, por la obra completa, no solo en la cruz, no solo en la tumba vacía, sino en el mismo trono que está a un lado de la diestra de la potestad, de la majestad. Por esa obra de salvación que sigue haciendo. Alabamos tu nombre, Señor, alabamos eso que haces por nosotros. Y yo te quiero rogar por mis hermanos en esta mañana, que te conozcan, que busquen en tu palabra quién eres, cómo es tu Hijo Jesucristo, y vean la realidad. Y eso transforme su vida,
transforme su visión de las cosas, su visión de ellos mismos y de los demás. Este es el Jesús al que adoramos y al que le damos gloria. Bendito su nombre, porque su nombre es más grande que todo nombre. Gracias, Señor, por eso. Toca el corazón de mis hermanos y bendícelos también en sus pruebas, en sus necesidades, en su lucha día a día. Bendice sus vidas. Gracias, Señor. Eso es lo que queremos decir. Gracias. Bendito seas. En el nombre de Jesucristo oramos a ti. Amén. Gracias, Señor.